el profeta Esdras empezó a leer, es un pasaje bíblico, el pueblo se reunió y el pueblo empezó a llorar por escuchar esos mensajes de esperanza, esos mensajes de amor que había ahí. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar dificultades difíciles para valorar lo que tenemos. Cuando tú perdiste algo, cuando estás en un momento difícil en tu vida, cuando estás en una crisis familiar, cuando sientes que tu familia se te está desintegrando, cuando sientes que tus hijos se te están yendo a las drogas, cuando sientes que tu matrimonio se está destruyendo, cuando ya no sabes qué hacer, acude a la palabra de Dios, hermano. Amén. Esa es la que te va a levantar y te va a dar la fortaleza, como lo hacía el pueblo de Dios ahí, llorando, escuchando lo que decía Esdras. Y la palabra de Dios nos da fortaleza. La palabra se escucha. La escuchamos ahorita en la liturgia, ¿no? Es una combinación hermosa que tenemos en la liturgia, ¿no? Primera de Samuel 3:10, esas se las dejaron de tarea. ¿Qué hizo Samuel? Samuel primero escuchó el llamado de Dios 3 veces. Y Samuel no sabía quién era quien lo llamaba. Hasta que le dijo su maestro: si te habla, dile, habla Señor, que tu siervo Escucha. y realmente escuchamos. Dios te sigue llamando de diferentes formas, hermano. Dios nos llama día a día. Pero a veces te llama de una forma difícil. A veces te llama a través de una enfermedad. A veces te llama de una crisis, de un momento difícil. Ahí es donde debemos escuchar la voz y decir, habla Señor. Ahí es cuando debemos escuchar. Estás aquí no por casualidad, es porque Dios quiso que estuvieras aquí, hermano. Es para fortalecer tu fe. Y estás aquí por conocer de Dios, y estás aquí por alguna necesidad también. Pero qué bueno que estás aquí, aprendiendo de Dios, escuchando su llamado. Pero muchas veces nos llama y no escuchamos ese llamado. A veces somos necios y tenemos que caer y nos tiene que pasar algo tan difícil para acercarnos a Dios. Por eso estás aquí, porque Dios quiso que estuvieras aquí escuchando de su palabra, ¿no? Entonces Samuel escuchó la voz de Dios y tú y yo la escuchamos. Escuchamos esa voz porque Dios nos habla día a día. Fíjate, te habla a través de una persona, de una circunstancia, de una enfermedad, de una crisis, de un momento en el cual estás pasando. Dios te habla. A mí me ha hablado de miles de formas, pero la cosa en la que más me movió es a través de un hijo que estaba en adicciones, 5 años en adicciones, 5 años en drogas, otra hija igual en drogas, y yo predicando y evangelizando la palabra, candil de la casa y oscuridad de mi candil de la calle y oscuridad de mi casa. Fíjate cómo Dios nos mueve de nuestro confort hasta que tuve que tocar fondo. Ya estaba evangelizando, ya estaba predicando y mis hijos estaban perdiendo las drogas. Por eso me metí a estos ministerios, para trabajar en esto. Y ahí fue donde me di cuenta que nosotros como cristianos tenemos que amar primero a nuestra familia, darles el tiempo a nuestros hijos, darle el tiempo a la esposa, el tiempo a las personas que amamos. Pero muchas veces nos clavamos tanto en algo que dejamos lo más importante. Y así me pasó a mí. Hasta que toqué fondo, mis hijos se estaban perdiendo, mi familia se estaba perdiendo. Hasta que escuché realmente la palabra de Dios como la escuchó
Samuel. Tuve que tocar fondo, hermano, para escuchar la palabra. Muchas veces la leía, pero no la había escuchado en mi corazón. Y Dios hoy en este día te habla para que la escuches en tu corazón, para que la apliques en tu vida. Me metí a trabajar duro en esto, hermano, y a reconocer mis errores, que era un padre soberbio, que quería imponer las cosas, aparentaba una cara aquí y madreando a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Tuve que reconocer mi error y realmente ser como es y dar testimonio de vida. Gracias a Dios, mis hijos salieron de las drogas. Gracias a Dios, el honor y la gloria a Dios. Pero tuve que entregarme a Dios, hermano. Tuve que entregar mi vida al Señor, a evangelizar, a predicar con ejemplo. Yo también fui catequista, fui ministro de Eucaristía, estuve en ministerios litúrgicos, pero hasta que llegué a este ministerio, toqué fondo, porque era una persona soberbia que decía que ya con tener conocimiento sentía que estaba por encima de los demás, y no es así. Debemos ser humildes, y muchas veces nos pasa eso. Tenemos un cargo o somos ministros de la iglesia y sentimos que estamos aquí en lo alto. Hay que poner los pies en la tierra y ser auténticos. Poner los pies aquí en la tierra. De ahí aprendí, hermano, a escuchar la palabra de Dios. Vamos con el segundo punto. Pero antes de eso, me gustaría que tengan su Biblia en lo alto. Y los compañeros, quiero que abran su Biblia así. En la parte, quiero que la miren los compañeros. Miren, échenle un ojo, por favor, compañeros. Ayúdenme a mirar sus Biblias de ellos. Abran su Biblia. Abran su Biblia y que los compañeros ayúdenme por favor a mirar cuál es la Biblia que está más desgastada. La que esté más desgastada. La más desgastada, la más pintada que miren. Con ley, libro gabacho. A ver, la Biblia más desgastada, compañeros, tráiganmela por favor. Si son dos, tráiganme la Biblia por favor. Tráiganmela por ven para acá frente, por favor. A ver, los compañeros, tráiganme las 2 o 3 Biblias y pónganmelas aquí. Aquí ellos van a ser curados. Aquí pónganlas, aquí. Ok. Mercado, ayúdame aquí, por favor, brother. Usted, dígame cuál de esas Biblias, échele un ojazo, cuál es la más rayada. A ver, ¿cuál es la más rayada ahí? La más rayada, la más desgastada, la más fea. Esta nomás está rayada una vez. Sí. Está 3 veces, pero sí está bien desgastada. Ok. ¿Puede pasar la persona que tiene esta Biblia, por favor? Ok. Esta es la Biblia más hermosa, la que se lee más. Vamos a darle un aplauso a la señora. A la palabra. A la palabra. A la palabra. A la palabra. Aquí tiene su Biblia. ¿Por qué te digo esto, hermano?
Porque tu Biblia tienes que usarla. Mira, mi Biblia se está haciendo pedazos. Diario la uso. Entonces, debemos darle uso. Ese pacto con la alianza, ese pacto con la palabra, nos debe de llevar a enamorarte de la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué a veces nos pasamos horas y horas en el TikTok? No hay aquí de esos. En el teléfono. ¿No hay personas que se pasan horas en el teléfono aquí? ¿O puro santo aquí? Ay, hermanos, hay que ser honestos. ¿No se la pasa usted en el Facebook? A ver, digan puente, digan sí. Seamos honestos, pues. Ok. ¿Cuántas personas, los caballeros, las mujeres, no se la pasan viendo series? ¿No hay aquí? ¿Viendo la televisión? ¿Cuántas horas no le metemos ahí, sí o no? Yo veo muchas películas cristianas. Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a la palabra? ¿Cuánto tiempo? Te digo por propia experiencia, yo estaba adicto al teléfono, estaba adicto al Facebook, al TikTok. Miraba un mensaje y luego. Pero tuve que dejar esto y realmente poner mi alianza con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles en mi vida fue la palabra de Dios que me restauró, fue la palabra de Dios que me ayudó a levantarme, hermano. Y por eso debemos hacer esa alianza con la palabra. Es ese pacto, la alianza es un pacto de amor que Dios hizo con su pueblo, pero ahora nosotros vamos a hacer un pacto de amor para leer la palabra de Dios, escudriñarla. La palabra se cree, dice. Se cree en el Evangelio, Marcos 1:15, la palabra es fuerza de Dios para los que creen, no necesariamente para los que la leen o la enseñan. Dicen que Pedro camina sobre las aguas cuando Jesús le dice una palabra. Pedro empezó a caminar. Jesús le dice, Pedro, ven a mí. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas con una palabra que le dijo Jesús. Pero después, ¿qué pasó? Pedro dudó y se empezó a hundir. Tuvo miedo. Y muchas veces si nosotros dudamos de Dios, muchas veces si tenemos miedo, empezamos a hundirnos en la desesperación, en el estrés, en la ansiedad, en la depresión. Hoy en día, ¿cuánta gente no vive deprimida? Yo trabajo con jóvenes también. Y la verdad, hermano, te va a sorprender. Con jóvenes de 12 años a 17. Jóvenes que les hemos quitado cocaína, marihuana. Les hemos quitado condones. Jóvenes que tú los dices son niños, pero ya vienen bien maleados de su cabeza. Y tú piensas que son niños buenos, pero la sociedad los está dañando, los está lastimando ya. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros como padres los hemos tenido abandonados, no les hemos dedicado el tiempo. Nos esclavizamos tanto en el trabajo que no dedicamos tiempo a nuestros hijos y ellos buscan dónde irse. ¿Y sabes cuál es la parte más importante? Que vienen careciendo de amor de sus padres, de nosotros, que no les damos el amor ni la atención, y por eso se van a las drogas, por eso se van a las pandillas, hermano. Los que trabajamos en este ministerio sabemos, los que trabajamos en el ministerio de adicciones sabemos esto, que todo viene en la casa. Entonces, la palabra tenemos que aplicarla a nuestro corazón. Pedro caminaba, pero empezó a hundirse, ¿no? Mateo deja el banco de impuestos cuando escucha la palabra de Dios. Jesús le dice, ven y sígueme. Mateo lo sigue
y y deja los impuestos, deja la riqueza ahí. Pero muchas veces nosotros no queremos dejar el exceso de trabajo. Yo sé que tenemos que trabajar, tenemos que pagar biles, yo te entiendo. Pero hay veces que tenemos hasta 2, 3 trabajos. Nos clavamos tanto en el trabajo que olvidamos la familia, olvidamos los hijos, olvidamos la parte más importante. El ladrón cree en la palabra en el último momento cuando estuvo clavado. Y él dijo, cuando Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en él. Y él creyó en la palabra de Dios, creyó en Jesús. Vamos a ver qué nos dice Juan 20, 30, 31. Habla, Señor. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra de Dios. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que tengan vida en abundancia. ¿Quién dice amén, hermano? Queremos tener vida en abundancia. Juan 10:10 dice, el diablo viene a matar y a destruir, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para que tengas una fe firme en Dios, para que tengas un amor a Dios, un amor a los demás, tengas una esperanza. Porque hay momentos que vamos perdiendo esa esperanza. En estos tiempos tan difíciles, nos desesperamos por las circunstancias que están pasando. Pero ahí es de estar firmes en Dios. En estos momentos difíciles es cuando nosotros debemos estar más firmes en el Señor. Muchos hermanos tienen miedo a la migra. Yo también. ¿Pero qué no está Dios con nosotros? Si tenemos la fe en el Señor, Dios está con nosotros ahí. Entonces, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y qué es tener vida? Es tener paz en tu corazón. Es tener armonía en tu familia, en tus hijos, con tu esposa, con todas las personas que te rodean. Vida en abundancia es que realmente seas una persona piadosa y misericordiosa con los demás. Vida en abundancia significa que realmente tienes esa fe en el Señor. Yo recuerdo cuando vino lo del COVID, mucha gente tenía miedo del COVID. Decía un sacerdote, si yo me muero predicando y me contagio del COVID, bendito COVID, porque a través de eso me voy al cielo, dijo. Y muchas veces nosotros tenemos miedo. Yo llevé personas al hospital y tenían COVID, gracias a Dios no me pasó nada, hermano, porque mi fe está en el Señor, está en Cristo Jesús. Mucha gente se peleaba por el papel de baño. ¿Sí o no? Ahí nuestra fe rápido nos tambalea. Por eso hay que tener fe firme en Dios, vida en abundancia, tener una fe firme, no importa las circunstancias. Los apóstoles fueron matados, fueron crucificados, fueron quemados, fueron degollados y siempre se mantuvieron firmes en Cristo Jesús. Y Dios necesita soldados auténticos y firmes en el Señor. No solo de palabra, hermano. Hay que hacer una alianza realmente verdadera con el Señor. Ahí se mira en esos momentos difíciles. Vamos a hacer una dinámica, hermano, a ver si es cierto. Vamos a hacer una dinámica. Ustedes van a contestar al final, hágase en mí según tu palabra.
Pon tu mano en tu Biblia, por favor. Pon tu mano en tu Biblia. Pon tu mano ahí. Pon tu mano en tu Biblia. Cierra tus ojos y vas a contestar, hágase en mí según tu palabra, ¿ok? Si la palabra te pide perdonar a tus enemigos, si la palabra te pide algo ilógico o no entiendes, cuando la palabra te invite a renunciar a tus bienes para seguir incondicionalmente a Cristo, cuando la palabra te pide evangelizar a tiempo y a destiempo, se hacen otras preguntas. Si el Señor te pide llevar su evangelio a los pobres y a los necesitados, abra tus ojos. A ver si es cierto. Tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar acción. Aquí es donde viene lo bueno, hermano. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, Señor. Pero cuando vemos afuera la necesidad, nos hacemos los sordos y los ciegos. Somos indiferentes a veces al dolor de los demás. ¿Alguien ocupa ayuda? ¿Alguien necesita de ti? Oh, es que no puedo ahorita. No tengo chance. Miras a un hombre ahí y le das la vuelta. Miras la necesidad del hermano y somos tan indiferentes y fríos que nos olvidamos de esto. Pero ya dijiste ahí, hágase en mí. Dios nos va a calar, ¿eh? Dios nos va a calar. La palabra se estudia, vamos a ver, 2 de Timoteo 3, 15, 17. 2 de Timoteo 3, 15, 17. Habla, Señor. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Fíjate lo que dice. Vamos a escudriñar lo que dice este mensaje. Si tú lees 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo, vamos desde el 14. Tú permanece fiel a lo que aprendiste, acepta con fe, sabes de quién lo aprendiste, recuerda que desde niño conoces la Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo. Recuerda que desde niño conoces, ¿qué? Cuando fuimos al catecismo, ¿se acuerdan? Desde niño se te fue enseñada. Cuando vamos a misa, las lecturas. Dice, te da sabiduría para salvarte por la fe en Cristo. Toda escritura es inspirada y es útil para enseñar, dice. ¿Es útil para? Es lo que estamos haciendo. Es útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Con lo cual el hombre de Dios está formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Entonces la escritura, Dios nos las regaló para que aprendamos de ella, para estudiar de ella, para que conocer de ella. Hay un pasaje bíblico que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y muchas veces nosotros así estamos, no tenemos conocimiento porque tenemos flojera de leer la palabra de Dios. Somos flojos y no queremos leer, pero no fuera una
serie o no fuera al teléfono, porque ahí nos pasamos horas. Y fíjate, ahí es donde aprovechan hermanos de otras denominaciones. Te dicen, la Virgen tuvo más hijos. ¿De veras? ¿Sí? ¿Serio? No creas en los ídolos. Y luego te confunden, hermano. Católico, ignorante, seguro, protestante, dice. Tenemos lo más hermoso de las Escrituras y de la fe, la profesión de fe. Tenemos una historia tan rica. Tenemos 21 concilios. La iglesia es la más rica. Yo fui una persona atea que yo no creía en Dios, hermano. Yo no creía en Dios. Y a través de un encuentro, a través del estudio, me encontré con Dios. Yo renegaba de Dios. Para mí Dios no existía. Yo era un ateo agnóstico. Lo que diga la ciencia era lo que yo creía. Si venimos del mono, de la ley de Darwin, esa era mi ley. Pero hasta que tuve un encuentro con el Señor. Era de una persona que tenía duro el corazón, lleno de odios, lleno de resentimientos. Pero llega el momento que tuvo un encuentro con Jesús. Un momento en el cual en ese encuentro no paraba de llorar. Venía con muchos resentimientos contra mi padre, contra mi familia. Yo vengo de una familia disfuncional. Mis papás se separaron. Me tocó vivir violencia doméstica, golpes, insultos, pero se me hizo un corazón duro. Yo no creía en Dios porque decía, si Dios existe, ¿por qué permites tanta violencia en las familias? Pero llega el momento que tuve un encuentro con Dios. Ahí Dios empezó a sanar mi corazón. Ahí Dios empezó a restaurar mi vida, a sanarme de esa amargura, de ese coraje. Vino una luz a mi mente y a mi corazón. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. En ese momento Dios estaba sanando. En ese momento Dios estaba restaurando mi vida. Estaba perdonando mis pecados. Y por primera vez creí en Dios, hermano. Ahí fue mi conversión. No tenía los sacramentos, tuve que hacerlos de adulto. Pero me enamoré mucho de esto, de la palabra de Dios. Y de ahí fue donde yo empecé en la palabra de Dios. Me enamoré de esto porque aquí está la vida y vida en abundancia, hermano. Y si Dios lo hace conmigo, también lo puede hacer contigo, hermano, porque Dios es para todos. Abre tu corazón. Haz una alianza con la palabra de Dios. Haz una alianza con el Señor. Estudia la palabra. Escudriñalas. Hay un personaje aquí en las Escrituras que está en Hechos 8, 29 en adelante. Pero vamos a leer Hechos 8, 34 al 38. En este pasaje bíblico Felipe fue enviado a un personaje llamado Eunuco. Él estaba tratando de entender la palabra de Dios, pero él no comprendía lo que leía. Llega Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Pero es que nadie me explica cómo voy a entender lo que está ahí. Felipe le explica al eunuco lo que estaba leyendo un libro del profeta Isaías. El eunuco le llegó tanto la palabra que se convirtió, y no tan solo se convirtió, sino que se bautizó. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Habla, Señor. El etíope preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura.
Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Palabra de Dios. ¿Te das cuenta de lo importante de estudiar la palabra de Dios, hermano? Lo importante que es estudiarla y comprenderla. Es hermosa la palabra de Dios. Es hermosa como aquí Felipe lo envía el Espíritu Santo para enseñar al eunuco. ¿Y cuántos eunucos existen allá afuera? ¿Cuántos eunucos no conocen nada de la palabra? O hasta nosotros mismos somos esos eunucos. ¿Cuánta gente no conoce nada de la palabra, hermano? Mucha gente tiene sus Biblias en sus casas como un adorno, como una decoración en el Salmo 91. Pero no la leemos, no la escudriñamos, porque le damos más importancia a lo demás, pero no a las cosas de Dios. Por eso hoy en este día hoy en este día Dios te habla a tu corazón para que hagas una alianza con la palabra de Dios, hermano. Para que te enamores de la palabra de Dios. Esto es hermoso cuando tú lo empiezas a escudriñar y lo aplicas a tu corazón. Es hermoso cuando nosotros vamos haciendo nuestra la palabra de Dios. Para mí, hubo un mensaje que me llegó bastante, el cual cambió mi vida, el cual fue mi conversión. Un mensaje que todavía lo conservo, un mensaje en el cual me ha tocado hablar de él. Es un mensaje de conversión que está en el profeta Ezequiel capítulo 36, 26 en adelante, dice. Ezequiel 36, 26 en adelante dice, este mensaje a mí tocó mi corazón, hermano. Ezequiel 36, 26 y 27, habla Señor, les daré un corazón nuevo, les infundiré mi espíritu nuevo, arrancaré de su cuerpo ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos en obra. Palabra de Dios. Les daré un corazón nuevo y quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un espíritu nuevo, dice el Señor. Y muchas veces nosotros necesitamos pedirle a Dios una conversión verdadera para que quite de nosotros ese corazón duro. Ese corazón que a veces no escucha la palabra de Dios. Yo tenía un corazón duro, lleno de odios, lleno de resentimientos, lleno de amargura, lleno de soledad, lleno de tristeza, pero el Señor me limpió y me quitó ese corazón duro y me enseñó a amar y a perdonar. Y lo mismo puede hacer contigo el Señor. Puede quitarte ese corazón duro y darte un corazón que ame, un corazón que perdone. Porque muchas veces nosotros venimos arrastrando un pasado, unas heridas de nuestra niñez, en el cual todavía no hemos aprendido a perdonar a las personas que nos dañaron. Tenemos más de 30 años, más de 35 años, en el cual nos hicieron algo, en el cual nos lastimaron, en el cual nos golpearon, en el cual nos hirieron, nos traicionaron, y todavía lo tenemos arrastrando en el corazón. Necesitamos hacer una alianza con la palabra y dejarle todo ese resentimiento a Dios y empezar a perdonar.
porque el perdón es para ti. Tú te liberas. Mateo 6, 14 y 15 dice en el Padre Nuestro: perdona mis ofensas como nosotros perdonamos a los que. Y en el 15 dice: si ustedes no perdonan, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Hoy el Señor te pide, hermano, que dejes esa soberbia, que piensas que porque rezas 1000 rosarios, no tengo nada en contra del rosario, yo también lo rezo. Que vengas 1000 veces a la misa, pero nuestras acciones y nuestras actitudes están en contra de lo que hacemos. Damos una cara que no somos. Somos de mucho rosario, de mucha oración, pero nuestra familia la tenemos bien madreada, bien abandonada. Y Dios quiere un cambio un cambio de corazón, un cambio de vida. Yo aprendí eso también. A dar amor a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a entregarme a Dios. Y Dios quitó de mí ese corazón duro, esa dureza. Aprendí a perdonar a mi padre, que me tocó vivir escenas donde él golpeaba a mi madre en el suelo. Aprendí a perdonarlos y amarlos. Y Dios nos pide una conversión sincera. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que llevas dentro. A Dios no le podemos engañar. Dios conoce nuestras debilidades, hermano. Quiere que seamos auténticos. Quiere que realmente nos entreguemos a Él. La palabra se ora, dice. La palabra se ora. Cuando aprendemos a orar con la palabra, hermano, es algo hermoso que tú vas a experimentar. Muchas de las guerras que tenemos son espirituales. Dice la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12 al 18, dice que no nos enfrentamos con seres de carne y hueso, sino con potestades, con espíritus malos que rigen este mundo. Pero más bien ora con la palabra, sigue perseverando. Dios te dio un arma que es la palabra, para que puedas resistir los ataques del diablo, porque las batallas más duras son espirituales y mentales. Pero si no oramos con la palabra, viene el diablo y nos va a hacer pedazos. A mí ya me hizo pedazos varias veces por mi necedad. Vamos a ver qué nos dice el libro de Colosenses. Vamos con Colosenses 3:16. Habla, Señor. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de lo importante de orar con la palabra? La oración es un diálogo entre Dios y tú. Muchas veces, hermano, a mí me pasó que yo me agarraba hablando como un perico. Hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y no escuchaba a Dios, como lo que le pasó a Samuel. Muchas veces nosotros queremos bombardear a Dios con tanta habladuría. Por eso Dios no nos escucha la oración. Aprendí a guardar silencio y a escuchar lo que Dios me decía. Aprendí a orar con la palabra. Había momentos difíciles y todavía los hay. Cuando llegaban crisis tan duras a mi vida, yo lo que hice, me puse la palabra
en mi corazón. Hay peleas y guerras espirituales muy fuertes, hermano. Todo cristiano lo sabe. Peleas muy duras que el diablo te va a atacar en tu familia, te va a atacar en tu mente, en tus emociones. Va a atacar lo que más amas. Va a haber momentos difíciles. Yo en esos momentos agarré la palabra de Dios y la puse en mi corazón y le dije, Señor, ayúdame porque yo ya no puedo con esto. Empecé a orar con la palabra, hermano. También la empecé a ponerla en práctica. La oración es un diálogo en el cual tú tienes que hablar con Dios en silencio. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dice que la palabra de Dios, el espíritu es animoso. Nuestra carne es débil, pero el espíritu es animoso. El espíritu viene a tu auxilio con gemidos, con lloridos. Viene a restaurarte, viene a auxiliarte. Por eso estás aquí, porque el mismo espíritu te envió aquí. Va a haber momentos difíciles en tu vida. Agarra la palabra y póntela en tu corazón. La oración, decía Santa Teresa, es un impulso del corazón. Dice en el catecismo. Es un impulso del corazón, es un diálogo. Hay que aprender a orar en silencio. Con tu mente, conéctate tú y Dios. Empieza a meditar la palabra. Lee un pasaje bíblico chiquito y escríbelo. Y cierra los ojos y dile, Señor, ¿qué quieres de mí? Como lo dijo la palabra hace rato con Samuel. Dios te está hablando día a día, pero cuando lleguen esos momentos empieza a aplicar la palabra en tu corazón. Empieza a leer, a orar con la palabra. En el Lectio Divino, la oración divina, ahí dice la Lectio Divina que tú vas a leer un pasaje bíblico, lo vas a meditar en tu mente y en tu corazón y vas a ver qué es lo que Dios quiere de ti. Es una oración que hacían los monjes desde años y todavía se sigue haciendo. Eso te ayuda muchísimo. Yo aprendí para mí a orar con la palabra. Escojo un pasaje bíblico, la leo, cierro los ojos y le pido a Dios que me ayude. Y pongo la palabra en mi corazón. Y Dios empieza a obrar, Dios empieza a actuar, hermano. Cuando tú tienes esa fe y cuando realmente tenemos esa disposición, Dios empieza a obrar. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. En los momentos difíciles, hermano. Yo he tenido momentos muy difíciles en mi vida. El viernes me tocó ir a compartir a la comunidad de Long Beach. Yo les decía a los hermanos que hubo dos sucesos muy importantes en mi vida. Uno de ellos, yo trabajo en construcción, alzando una viga, se me dañaron los discos de mi espalda. Estuve tirado más de un mes en mi casa, en un sillón. Me costaba trabajo ir al baño. Pero después de ahí, fui a una misa de sanación. Y yo le pedí a Dios con humildad, le lloré a Dios, Señor, ayúdame, sana mi espalda, Señor, tú sabes que soy la única persona que provee en mi familia, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Ahí yo le lloré y le supliqué a Dios, porque en la forma de pedir está el dar. Dice las Escrituras que Dios no rechaza un corazón contrito. Y cuando le pedimos a Dios con humildad y cuando le lloramos con un corazón contrito, Dios no rechaza la oración, hermano. Dios obra, Dios actúa ahí. Y para la gloria de Dios, hermano, cuando yo desperté de ese sillón, pude caminar para la gloria de Dios. Empecé a caminar. Y yo recordé y decía, bueno, estoy lastimado de mi espalda,
Pero en ese momento el Señor había sanado mi espalda, hermano. Para la gloria de Dios. Y lo mismo puede hacer contigo. Abre tu mente y tu corazón. Haz una alianza con la palabra. Vamos a hacer un momento de oración ahorita. Cierra tus ojos, hermano. Agarra tu Biblia. Vamos a hacer una oración con la palabra. Señor Jesús, ponte de pie, hermano. Abraza la palabra, hermano. Es el Señor que está ahí, póntela en tu corazón. Pon la palabra en tu corazón, hermano. Es el Señor hablándote en este momento. Señor Jesús, ven a mi auxilio, Señor. Quiero hacer una alianza contigo, Señor. Mira, Señor, que he estado muy descuidado de tu palabra, Señor. He estado muy lejos de tu palabra. La tengo abandonada, Señor. Tengo abandonada tu palabra. Pero hoy en este día quiero hacer una alianza contigo, Señor. Quiero que vengas a mi corazón principalmente, Señor. Quiero que sanes mis pensamientos. Que quites la dureza de corazón que hay en mí, Señor. Ponte la palabra en tu cabeza, hermano. Cierra tus ojos. Tú escucha nomás. El Señor quiere que entiendas su palabra. Póntela en tu cabeza. La cabeza es para entender lo que quiere decir la palabra. El Señor está orando en este momento, hermano. Si alguien no tiene Biblia, levanta su mano. Un servidor le va a dar una Biblia. Es importante este momento. Servidores, den Biblia. No te desconcentres. Ven a mi mente, Señor. Sana mis pensamientos. Sana mi cabeza, Señor, para poder entenderte, Señor. En este momento el Señor está tocando tu mente, hermano. Está tocando tus emociones. También en este momento el Señor va a sanar a su pueblo que está herido, que está lastimado. Póntela en la frente, hermano. El Señor te va a dar sabiduría para poder hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Dame sabiduría, Señor. Mira, Señor, que he tomado decisiones necias, decisiones que me han perjudicado, pero hoy en este día dame sabiduría, Señor. El Señor te está dando sabiduría, hermano. Pídesela. Pídele con toda tu fe, con todo tu corazón, que te dé sabiduría, hermano. Él está tocando tu mente. Y te puede sanar en este momento si tú quieres. Sana mis pensamientos, Señor. Esos pensamientos que son malos, esas tentaciones. Sánalos, Señor Jesús, con tu palabra. Tu palabra tiene poder, Señor. El Señor está orando, hermano. Dile que sane tus ojos. Ha sanado tus ojos el Señor. Si tú no puedes ver, el Señor te va a sanar. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Sana mis ojos, Señor, para poder leer con atención. Sigue sanando, Señor. Sana mis oídos, pon tu palabra en tus oídos. El Señor está sanando tus oídos, hermano.
para poder escuchar la palabra. Porque muchas veces nos habla y no escuchamos, hermano. Póntela en tus oídos. Pon tu palabra en tus oídos para que escuches. Para que escuches con tu corazón. Pon la palabra en tus oídos. Sana mis oídos, Señor. Quiero escucharte con el corazón, Señor. Pon la palabra de Dios en tus manos para hacer viva la palabra. Hay matrimonios que se están perdiendo, jóvenes que se están suicidando, y haz viva esa palabra. Proclámala. Ponla en tu boca, hermano. En la boca para proclamar con valentía. El Señor quiere que lleves un mensaje. Tú eres luz, tú eres esperanza para los demás. Pon tu palabra en su boca. Muchas veces nos dedicamos a hablar de los demás, pero hoy habla de la palabra de Dios al necesitado, al que ha perdido la esperanza. Ahora póntala en tu corazón, hermano. Ahí la parte más importante. Cierra tus ojos y haz una alianza con la palabra en este momento. Concéntrate. Vamos a apagar un poquito las luces. Cierra tus ojos, hermano. Señor Jesús, aquí está la palabra en mi corazón, Señor. Quiero sentirla dentro de mí. Aparta de mí ese corazón duro, Señor. Aparta de mí esa dureza que hay en mí, Señor Jesús. Aparta de mí esos vacíos. Me siento vacío, Señor. Llena mis vacíos con tu palabra, Señor, en este momento. Aparte de mí ese resentimiento que tengo con mis padres, con mi esposa, con mis hijos, con alguna persona que me lastimó. Sánale con tu palabra, Señor. El Señor está sanando en este momento. Su palabra está ahí penetrando en tu corazón, te está quitando ese corazón duro. Toca los corazones. Entrégale tu vida a Dios, hermano. Sigue orando con toda tu fe. Ora por lo que más necesitas. El Señor está orando ahí. Toca los corazones, Señor. Sánalos, Señor.
Sigue sanando mis heridas, Señor. Todos los momentos que me lastimaron, Señor. El Señor está orando. Déjalo entrar, hermano. Está tocando tu corazón. Déjalo que entre en ti. Toca los corazones, Señor. Sigue sanando sus corazones. Grítale, grítale. Él está sonando ahí. Grítale con toda tu fe. Dile que te sane. Que te escucha. Él está rompiendo las cadenas. Déjalo entrar. Sigue orando, sigue orando. Sí, Señor, que sí. Él te está levantando en este momento. Te está liberando, Señor. Más fe. Más fuerza. Ahora pídele que te dé paz. Tomamos asiento. Esto era lo que el Señor quería. Quisiéramos una alianza con Él. Es hermoso porque Jesús hoy vino a sanar corazones, a quitarnos esa dureza que hay en nosotros, a quitarnos esa tibieza. Vamos a guardar silencio, por favor, hermanos. Silencio, por favor. Silencio. Vamos guardando silencio, por favor. Manda tu paz, Señor. Si me das 10, termino el tema. Ok. Miren, hermanos,
Esto no estaba programado así, pero Dios quiso que fuera así, porque Dios conoce la necesidad de su pueblo. Y hoy el Señor sanó tu corazón. Lo mismo hizo con mi corazón, que Dios sanó. Sentí la presencia fuerte del Señor. Me sanó, me liberó de todas mis amarguras. Y de ahí le entregué mi vida al Señor. Esto continúa, ya estoy a punto de terminar. Ya me pusieron el cartelón. Vamos con el siguiente punto. La palabra se memoriza. La lectora, por favor, que venga. La palabra se memoriza. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Tú te sabes algún pasaje bíblico de memoria que te identifique contigo? No. Debes de aprenderte uno. Yo, para mí, es Ezequiel 36, 26, 27, el que les compartí. Juan 3, 16, 17 también. Pero debes de memorizarte. ¿Pero cómo se memoriza esto, hermano? Leyendo y leyendo. Y escribiendo. Cuando tú lees, aprendes una parte, y cuando escribes otra parte. Empieza a leer y escribir. Leer y escribir. Dice que los judíos repetían constantemente la palabra de Dios para memorizarla. La ataban en sus manos y la escribían en puertas de sus casas para memorizarla. ¿Por qué no lo escribes en la puerta de tu refrigerador? ¿Por qué no lo escribes en la guantera de tu carro? Un pasaje que te mueva, que dices, este me gusta, ahí escríbelo, en el baño, no importa, en una hoja, pégalo allí y te lo vas a memorizar. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 2, 1, 5. El libro de los Proverbios, capítulo 2, 1, 5. Habla, Señor. Acoge mis palabras, hijo, guarda mi enseñanza, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Palabra de Dios. Acepta mis palabras, dice, y conserva mis mandatos. ¿Quién dice amén, hermano? Y luego dice, entonces comprenderás el respeto del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo, a seguir escribiendo. Tenemos que utilizar tácticas, hermano. Tenemos que tener disciplina. Escoge un horario, ya sea en la mañana o en la noche, para orar. Y ora con la palabra, el evangelio de todos los días. Óralo, escríbelo y póntelo en tu corazón. Y háblale al Señor como le hablaste ahorita. Esa fue la experiencia que tú tuviste porque le hablaste con tu corazón, ¿sí o no? Dios te sanó, te liberó muchas cosas. Y aplícalo todos los días. Vamos con la palabra se vive. Santiago 1, 22, 24. Habla, Señor. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Palabra de Dios. La fe va acompañada de obras, hermano. La palabra se tiene que vivir. Tenemos que ser congruentes. No podemos decir amamos a Dios y odiamos al hermano. No podemos decir amamos a Dios y criticamos a los demás.
No podemos decir, amamos a Dios y me peleo con todo mundo. No podemos decir, amamos a Dios y se nos mete alguien en el frigo y le sacamos el dedo. No podemos decir, amamos a Dios y odiamos al hermano. La palabra se vive con hechos, con acciones. Hay mucha gente, muchos matrimonios que necesitan de la palabra de Dios que tú puedes ir. Necesitamos ayudar, activarnos, ver un hombre ahí, dale dinero que no te importe para que lo utilice. Dejemos de criticar y de juzgar, sino de accionar. Debemos de accionar. La palabra va acompañada con obras. Una fe sin obras es una fe muerta. No podemos decir amamos a Dios y que no nos importe el dolor de los demás. Porque la palabra va acompañada. ¿Amarás a tu prójimo? Exacto. ¿Quién es tu prójimo? Tu próximo. Pero a veces nos cuesta desprendernos, a veces nos cuesta amar, a veces nos cuesta darnos a los demás. Hay mucha necesidad. Hay gente que te pide ayuda y nos hacemos de oídos sordos, ¿no? Que de aquí para adelante escuches la voz de Dios, que la pongamos en práctica, porque una fe sin obra es una fe muerta. Vamos con el último punto. La palabra se proclama. Mateo 28, 18, 20. Habla, Señor. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Aquí Jesús nos manda a llevar su palabra. Dice, vayan pues. No te está diciendo quieres ir. Te está dando un mandato. Te está diciendo que vayas y proclames y que anuncies. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra familia primero. Que vean hechos concretos, que vean el cambio en nosotros. Muchas veces queremos invitar a nuestros hijos, queremos invitar a la familia, pero miran en nosotros, no miran ningún cambio. Seguimos siendo igual. Entonces, debemos ser prudentes, sabios, humildes, que aprendamos a manejar nuestro carácter, porque somos como cerillitos, de volada nos prendemos. Debemos ser sabios, hermanos. Mira, muchas familias se están desintegrando hoy en este día. Muchos jóvenes se están suicidando. ¿Por qué? Porque hace falta que alguien lleve la palabra, hace falta que alguien sea luz. Somos luz, somos sal de esta tierra. Dios nos manda a proclamar, Dios nos manda a anunciar a las personas que se están perdiendo, hermano. Nos ha tocado trabajar con personas que vienen con adicciones, personas que han sido rechazados, personas que ya no los quieren, personas que viven en la calle, abandonados, sin esperanza. Pero sin embargo Dios los ha sanado, los ha restaurado y hoy son guerreros de Dios. Hoy ocupa discípulos auténticos que amen la palabra y que tengan celo de proclamarla. Hay mucha necesidad, pero con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Muchas veces, tal vez si no tienes el don de predicar, pero tienes el don de amar. San Francisco le dijo a sus discípulos, vamos a ir a predicar. Fueron a predicar a una plaza, ayudando a la gente, saludando a todo mundo. Y dijeron, ¿a qué horas vamos a predicar? Ya lo hicimos. Con nuestras acciones. Las acciones pequeñas, hechas con amor, valen más que una prédica. Yo con esto casi los vengo dejando.
tenemos que hacer ayuno, hermanos. Tenemos que ayunar. Tenemos que dar un sacrificio. Yo tuve que ayunar muchos días para que mis hijos salieran de las drogas. Dice la palabra que hay pecados que solamente salen con ayuno y hay veces que no queremos sacrificar nada. Tragamos y tragamos y tragamos y no queremos sacrificar nada. Al contrario, un ayuno nos ayuda a tener un encuentro con Dios. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Fue llevado al desierto, ¿sí o no? El Espíritu lo llevó. Lo que miramos, las tentaciones, ¿no? ¿Qué le dicen? Tú eres Dios, convierte este pan, estas piedras que aviéntate de arriba, al cabo los ángeles vendrán a rescatarte. ¿Y qué dice? No tentarás al Señor tu Dios. Si tú me adoras, te doy todos los reinos, ¿no? Solamente a Dios hay que adorar, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, el ayuno, hermano, haz un sacrificio en esta cuaresma. Pan y agua 3 días y vas a ver la diferencia. Empieza a leer y a orar con la palabra y vas a ver el cambio. Tú te vas a sorprender del cambio que Dios va a tener en ti. Por eso este taller se llama, este retiro, Discípulos de Emaús, porque iban tristes, iban cabizbajos. Y aquí te habla de todo lo que tienes que hacer. Que Dios te bendiga, hermano. Un aplauso al Señor.